Aquascaping en español, episodio 22. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos aquellos que queráis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas contigo, Albert Escrihuela. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy bien, que todo vaya genial y bueno, decirte, aquí estoy como cada jueves acompañando tu desayuno, tu mañana, tu café y haciéndote más ameno el día. Un placer para mí compartir técnicas, compartir consejos, compartir mis experiencias contigo y que incluso puedas aplicar alguna de las cosas que yo te digo por aquí y que sean de tu agrado. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Podcast anteriores hicimos las 5 cosas más perjudiciales que yo detecto que se hacen en acuarios. La semana pasada te expliqué los 5 consejos que nunca debes dejar de hacer en el acuario porque funcionan fantásticamente bien. Y esta semana te voy a traer los métodos antialgas que yo aplico en los acuarios y que yo creo que te van a ir de una manera increíble. Creo que, sin lugar a dudas, el gran inconveniente de este mundo, de la acuariofilia y de aquascaping en general, es el tema de las algas. Es algo que nos da mucho miedo, que en la gran mayoría de casos los usuarios no saben para dónde tirar, no saben cómo solventar, cómo solucionar, cómo hacerse con ellas y se lo ven hecho una montaña. Y es aquí donde hay que saber lo que hacer, tener la situación bajo control, ser previsible, preventivo en lo que hagamos también y ofrecer una serie de eficacia en el acuario que haga que no salgan y si salen vayan a menos. Entonces, debido a que es el tema más preocupante por todo aficionado, pues me he visto en la obligación de traer un podcast bien ejecutado con todas sus bases y explicando los métodos antialgas que yo establezco en mis acuarios. Y al final te daré un destello sobre un consejo que es el padre y la madre de todos los consejos, ¿de acuerdo? Para que de una vez por todas, con todo lo que te voy a contar, más lo que te digo al final, tumbemos esas tan temidas algas que nos dan mucho miedo. Dicho esto, decirte que vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Antes de nada, voy a empezar con un tema que más adelante os explicaré, pero os daré una pincelada. La cianobacteria no es un alga. Repito, la cianobacteria no es un alga a pesar de la apariencia tan similar que tiene. Me encuentro muchas veces en tienda física, sobre todo, que vienen muchos clientes, venís mucho pensando que tenéis un problema de algas. Resulta que tenéis cianobacteria, no nos lo enseñáis por foto, nosotros te aconsejamos y te asesoramos la erradicación de las algas y luego, por mucho que erradiques las algas con fertilizantes antialgas, si lo que tienes es cianobacteria no va a valer para nada. Por lo tanto, cada vez que se nos aporte documentación de algún alga, nos tenéis que enseñar foto, porque así atacamos mejor a dicha alga y sabemos qué hacer en cada momento. Entonces, dicho esta cuña de iniciación en el podcast, vamos a entrar en materia y te diré lo que yo hago, lo que me ha ido yendo muy bien para erradicar las algas. Contra las algas no hay que escatimar bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Las algas, cuando ya son visibles al ojo humano, llevan mucho tiempo patentes en el acuario.
Y eso es así. Cuando tú estás viendo un alga, la microespora lleva posada y creciendo en ese punto por lo menos de 2 a 3 semanas. Por lo tanto, las algas iniciales no se ven al ojo humano. Entonces, nosotros aplicamos 4 métodos antialgas y te los voy a citar: equipamiento, aditivos, peces y gambas. Y como último punto te daré una pincelada de algo que hacemos que te vendrá muy bien. Pero para comenzar vamos a adentrarnos en el tema del equipamiento. En el tema del equipamiento vamos a dividir 2 subapartados, que son la lámpara germicida, lámpara uva, y el Twinstar Nano o Nano Plus, depende del tamaño del acuario. Optaremos por uno o por otro, pero mi consejo es siempre, aunque el acuario sea de 60 litros, que pongamos el Twinstar Nano Plus, que tiene una frecuencia de inhibición superior a la del Nano con la tercera frecuencia. El Nano no lleva 3 frecuencias, lleva 2. Sin embargo, el Twinstar Nano Plus contiene 3 sistemas de inhibición que ya van establecidas en la consola central. Entonces, ya que nos hemos adentrado con el Twinstar, pues vamos a ello. El Twinstar es un aparatito que funciona muy bien, no es CO2, ¿vale? No es CO2. Hace que con la abundancia de oxígeno que se desprende, el alga vaya a menos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, te diré que la colocación del reactor de la esfera del Twinstar es quizá indiferente a donde vaya ubicada en el acuario. Ahora bien, dicho esto, te diré que debe estar ubicada en un espacio en el acuario donde la frecuencia de inhibición se reparta bien por todo el acuario y el flujo de corriente la haga bailar por toda la geometría del acuario. A diferencia del CO2, que sí que hay que establecer un determinado sitio y ubicación en el acuario, el reactor no es necesario siempre y cuando veamos que se reparte bien el flujo de inhibición bien por toda la geometría, ¿vale? Dicho esto, te diré que el siguiente subapartado del equipamiento es la lámpara UVA. La lámpara UVA contiene una luz ultravioleta que lo que hace es reventar las esporas por las que se reproduce el alga. Entonces, es un cilindro donde contiene la luz ultravioleta y por ahí reventará las esporas. Se pone en la salida del filtro al agua del acuario. Siempre en la salida del agua del acuario. Importante. Después del calentador o antes del calentador, es indiferente, podemos ubicarla donde queramos, pero siempre a la salida del sistema de filtración. Una duda que se os genera y que Internet despista muy mucho, que a mí en su día me la generó, es cuántas horas debe estar conectada la lámpara germicida. Y yo te diré que bajo mi experiencia en mis acuarios, tanto en los de Oceanographic como en NASCAPers Gallery, como en los acuarios de clientes y el acuario personal mío privado de concurso internacional, la lámpara germicida debe estar conectada a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y no hay ningún tipo de problema. Si tienes dudas, puedes ver mis instalaciones in situ y saldrás de dudas muy rápido. Peces y gambas perfectos, plantado perfecto, piedras impolutas, ¿vale? Y ningún problema.
Venga, pues aquí dejamos el apartado que respecta el método antialgas de equipamiento. Vamos a ir a los aditivos, que veo que aquí hay mucha confusión. Muchísima confusión de qué tirar y cuándo, sobre todo. Vamos a empezar con el Phytongit Plus, que es uno de los pequeñitos aditivos que tiene ADA. Es un botecito muy pequeño y es muy sencillito de usar. Se adita una gota por cada 20 litros de agua que contiene nuestro acuario. Dicho esto, te diré que es mejor aditarlo por la noche y el día que hemos realizado el cambio de agua. ¿De acuerdo? Es muy sencillo de utilizar. Ya está. Este no tiene más. Y se adita en el agua, tal cual. Después te voy a citar el Phytongit Sol. Este aditivo, a diferencia de su hermano el Plus, el Sol, hay que barnizarlo con un pincel por encima de las rocas o troncos, de manera que vamos a impregnar las rocas, los elementos sólidos de este producto sin el agua, aprovechando un cambio de agua, y hará que las algas mueran y no se reproduzcan, que es lo más importante. Te tengo que decir que tienes que ir con muchísimo cuidado. No adites este producto sobre una planta, porque entonces, al igual que se carga las algas, se carga también la vegetación. Cosa a tener en cuenta y súper importante. Dicho esto, te mencionaré ahora los siguientes dos antialgas que hay y que se aditan juntos. Y te voy a decir por qué juntos y no uno u otro. Nosotros en tienda, hace unos años, aditábamos el Floris Excel, muy conocido por todos, un productazo de la marca de Sichem, ¿vale? Y nosotros aditábamos este producto en solitario hace bastantes años, por la noche, porque los antialgas actúan mucho mejor por la noche. No acabábamos de hacernos en la totalidad de la eliminación de las algas. Sí que es cierto que los acuarios mejoraban notablemente, pero no acabábamos de conseguir esa pulcritud y esa erradicación de algas. A mí, que me gusta mucho investigar, me gusta mucho ver en internet, leer, escuchar, observar, pues di con un producto en teoría similar, aunque de formulación completamente distinta, que en teoría es lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Pues dejar de aditar el Excel y comenzar a editar el Easy Carbo de la marca Easy Life. Y 3/4 de lo mismo. El alga no crecía prácticamente, no iba para adelante, pero sí que es cierto que le costaba mucho irse y era un poco complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que por equivocación estuvimos un tiempo echando de los dos hasta que nos fuimos dando cuenta que se estaban empezando a ir. Y a base de insistir, pues conseguimos, aditando los dos productos, primero uno y luego el otro, pero aditándolos en el mismo tiempo, que por lo que sea, las formulaciones distintas, muy parecidas pero distintas, hacían que el alga pues tuviera muchísimo más placaje y no se expandieran y se fueran más rápido. Entonces, he ahí la anécdota que siempre os he querido contar, que os desvelo ahora. Y, sinceramente, son dos productos muy económicos, súper económicos, no son caros, nos hacen tener muchísimos menos quebraderos de cabeza con las algas que sin tener estos productos. Y sinceramente creo que van genial, muy bien. Es nuestro sistema, es algo que probando pues nos hemos dado cuenta que funciona muy bien. Y oye, bajo mi experiencia, mi opinión, creo que es una buena inversión. Eso sí, debemos ser constantes
y introducirlos todas las noches. Si hay alguna noche que por lo que sea no hemos podido, pues no pasa nada, porque de estar siempre constantemente editando, porque se te escape o se te olvide un tiempo vacacional, que te vayas fuera, no va a pasar nada. Ahora bien, si de repente estás un mes sin echar, pues sí que vas a tener una pequeña brotación de algas, lo más seguro. Te quiero dar un apunte, aprovechando que digo esto, y es que cuando realizamos en el acuario algún cambio, por ejemplo, me pasa mucho que recomiendo los antialgas. Se los lleva al cliente. Y a los 7 días viene y me dice que no nota cambios. Normal. Es normal. ¿Por qué? Pues porque desde que empezamos a echarlos hasta que notamos cambios, pues pueden pasar de 25 a 40 días perfectamente. Esto no es algo de un día para otro. No es algo rápido. Hay que ser paciente. Al igual que pasa con los fertilizantes, pues pasa con la luz, cambio de sustrato, la adición de CO2. Entonces hay que tener paciencia y los cambios que implantemos no se comenzarán a detectar de manera visible desde día 25 hasta el 35-40 aproximadamente. ¿De acuerdo? ¿Lo entiendes? ¿Sí? Pues venga, si te queda alguna duda, ya sabes dónde puedes contactarnos. Pues venga, sin salirnos mucho del hilo, resumiéndote, estamos en un podcast de métodos antialgas. Hemos mencionado ya 2 apartados de los 4, ¿vale? Que son el equipamiento y los aditivos. Luego nos iríamos con los peces. ¿Qué peces comen algas? Pues bien, nosotros hemos hecho una selección de 4 peces que creemos que funcionan muy bien contra el mayor abanico de algas, ¿vale? El Crossochelus siamensis, el Stiphodon, el Gobio Stiphodon, el Otocinclus affinis y los Ancistrus, aunque estos últimos se hacen de un tamaño considerable cuando llevan 2 años en el acuario y no son lo más recomendable, ¿vale? Los otros 3 sí que son muy óptimos y funcionan muy bien. Decir que los Crossochelus siamensis, que es mayormente conocido como zorro volador, pues sí que es cierto que cuando se hacen grandes se hacen perezosos y molestan un poco el verlos en el acuario. Pero te tengo que decir que siendo pequeñitos sí que hacen mucha faena. Los Otocinclus son los mejores, sobre todo para rocas o troncos y las hojas, ¿de acuerdo? Y cristales, evidentemente. Y luego pasaríamos ya al último grupo, que serían las gambas, concretamente la Caridina japonica, que es un todoterreno sin duda de las algas. Es un todoterreno, o sea, es decir, aquí sí que se notan resultados en la misma noche o incluso 2 noches después, porque ellas comen, se ponen a comer. Y nosotros, yo personalmente, tengo la costumbre en tienda, sobre todo, de alimentarlas, las que tengo en venta, con algas, no con comida. Porque están más acostumbradas y son más cazadoras y depredadoras de las algas, ¿vale? Entonces tengo la costumbre de, como yo tengo mucho acuario, como tengo baterías, se me generan algas y allá que van dentro del acuario donde tengo las japónicas en venta. Entonces las alimento con algas, si puede ser. Venga, pues dicho esto, te he mencionado ya los 4 grupos: equipamiento, aditivos, peces y gambas. Y ahora te voy a dar un consejo que yo hago, que vengo haciendo mucho tiempo, que recomiendo, que dije el otro día, y aprovecho para decirte en YouTube, y te invito a que te suscribas al canal de YouTube, a que me pongas cara esta voz que os habla por aquí todos los jueves a las 8 de la mañana. ¿Quién será? ¿Cómo será? Pues en YouTube, en el canal Nascapers Acuarios Naturales, tiene la respuesta. Y allí el domingo pasado te di el consejo que te voy a dar ahora por aquí, y es que de vez en cuando, cada 3 meses, 4 meses aproximadamente, es bueno ofrecerle al acuario un purgado.
Y esto, que es una nomenclatura propia que he sacado a este sistema, es básicamente realizar un apagón de entre 24 y 48 horas al acuario y taparlo con una manta. Te voy a explicar un concepto antes de adentrarme en este tema, y es que las algas, las diatomeas, las algas rojas, pincel, filamentosas, las cianobacterias, que aquí las meto en este grupo, sí que es cierto que tienen muy pocas defensas. Muy pocas defensas. Es decir, todo lo que hagamos contra ellas van a tener poca fuerza para combatirlo. De tal manera que las plantas naturales tienen muchísimas más defensas y son más capaces de resistir a condiciones más adversas. Con lo cual, y dicho esto, el apagón que os digo con la manta a las algas les va a sentar fatal y las plantas lo van a llevar bastante bien. Con lo cual es bueno hacerlo porque las algas van a sufrir bastante. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Muy sencillo. A la vez que tapamos el acuario, antes de taparlo hay que hacerle un cambio de agua de 30-40%. Le aplicamos los antialgas fertilizantes que os he explicado, lámpara uva y el Twinstar si puede ser. Desconectamos la luz, desconectamos el CO2, filtración en marcha, calentador en marcha, tapamos con manta 24 o 48 horas y destapamos. Las algas puede que las veas cuando destapes, pero van a quedar muy resentidas, blanquecinas incluso, y no van a saber para dónde tirar. Si ves que persiste el mismo problema a la semana siguiente, misma operación. Y a base de insistir se van a acabar yendo, y si además aplicas los apartados y categorías que te he explicado con anterioridad, te va a ir muy pero que muy bien. Y muchos clientes que me estáis escuchando sabéis de lo que hablo, sabéis que funciona muy bien y que funciona genial. Pruébalo y me dices. Venga, pues vamos a dejar el podcast aquí. Ha sido un podcast distinto. Este sí que ha sido un monotema, concretamente de los métodos antialgas. Me da la sensación de que el próximo va a ser un preguntas y respuestas muy grande, porque tenemos muchas preguntas acumuladas y os merecéis que las respondamos. En YouTube la semana pasada fue un preguntas y un respuestas. Te recomiendo que te pases por el canal y lo veas, porque además en el mostrador te saco producto y te lo hago muy visual. Mucho mejor que aquí, que es más teóricamente y es un poco más narrado. Venga, dicho esto, me voy a despedir. Espero que estés muy bien, que disfrutes mucho de lo que hagas, que lo pases genial con los acuarios. Tenemos un sorteito pendiente que en redes sociales puedes informarte y en mi web también. No digo nada y lo digo todo. Hasta el siguiente podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más aquascaping en español.